Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este curso. Yo soy la doctora Macarena Fernández, soy coloproctóloga, trabajo en el Hospital Clínico San Borja Riarán, Campus Centro, Universidad de Chile, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre diverticulitis. Como introducción, tenemos que la diverticulosis, o sea, la presencia de divertículos, es más frecuente en países desarrollados, y la diverticulitis actualmente es la principal causa de perforación colónica, abarcando el 60% de los colon de urgencia y constituye uno de los 5 desórdenes gastrointestinales más costosos a nivel mundial. La mayoría de los casos va a ser diverticulitis simple de manejo conservador. Sin embargo, un 25% puede presentar una diverticulitis complicada. En este caso, estamos hablando de abscesos, fístulas, estenosis y peritonitis. También es importante mencionar como introducción que hay un cambio de paradigma durante los últimos 10, 20 años, principalmente por el avance de las técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas, la mejoría en el cuidado médico intensivo, que también ha crecido una enormidad en los últimos años, la mayor amplitud de los antibióticos, la exactitud diagnóstica con cada vez mejores técnicas en cuanto al escáner de abdomen y pelvis, la radiología intervencional que logra resolver también muchas complicaciones y también un mayor conocimiento natural de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de todo este avance, la evidencia del manejo de esta patología en sus distintos estados sigue siendo bastante débil y discutible y hasta el día de hoy sigue siendo controversial en varios puntos. Primero, vamos a hablar de la diverticulosis, que significa la presencia de divertículos. Los divertículos colónicos en realidad son pseudodivertículos porque carecen de todas las paredes del colon. Y se trata principalmente de herniaciones de la mucosa y de la submucosa, de 3 a 10 milímetros de longitud y que eh, puede ser un hallazgo muy frecuente en colonoscopías y exámenes radiológicos. La prevalencia de la población chilena se ha estimado en un 28%, aumenta con la edad, siendo mayor a 60 o 70% en los pacientes mayores de 80 años, y esto se ha visto principalmente en estudios de autopsias, que son estudios bastante antiguos, pero que manifiestan una amplia presencia de divertículos en la población mayor. No hay diferencia por género. El 90% se ubica en el colon izquierdo, y cuando hablamos de colon izquierdo hablamos de transverso distal, descendente y sigmoides. Solo el 20% es sintomático. En cuanto a la fisiopatología, se considera que este problema, los divertículos, se generan por un aumento de la presión intracolónica, por una debilidad también que existe en la capa muscular y que obviamente se acentúa con la edad. Y esta debilidad se genera principalmente en las zonas de penetración de la vasa recta, que son los vasitos sanguíneos a nivel de la pared colónica. Y también, como tercer punto, las condiciones del paciente. Se ha asociado a dieta pobre en fibra, enfermedades del colágeno, tabaquismo y obesidad, entre otros factores. Como factores de riesgo está principalmente la edad, como ya mencioné anteriormente, la fibra dietética, que es una relación poco clara, pero como se ha visto, esta patología es en teoría más frecuente en países desarrollados que tienen una ingesta pobre en fibra dietética. En cuanto a la diverticulitis, cuando se inflaman estos divertículos, cuando hay un cuadro clínico asociado, tenemos que la historia natural nos habla de una patología benigna, no hay mayor riesgo de cáncer en el tema cuando hay enfermedad diverticular. La mayoría no presenta síntomas ni complicaciones, la mayoría solamente van a ser portador de divertículos o diverticulosis. El 20% va a desarrollar una diverticulitis aguda a lo largo de la vida y estudios recientes estiman que este porcentaje es menor, que puede llegar incluso al 2%. Una primera recurrencia puede ser hasta un 13% y una segunda hasta un 4%. En cuanto a los factores de riesgo para diverticulitis, tenemos que para diverticulitis y complicaciones asociadas se ha relacionado el tabaquismo y la obesidad. Y para diverticulitis perforada, el consumo o abuso de AINES, opiáceos y corticoides.
¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que pasa con este divertículo que de un momento a otro empieza a generar síntomas o incluso un cuadro de abdomen agudo? Va a haber una obstrucción del divertículo por heces con una abrasión de la mucosa y expansión de la flora bacteriana localmente con una respuesta inflamatoria a ese nivel, generando un menor retorno venoso e isquemia focal. Esto, si se mantiene, va a generar una disrupción de la mucosa y una extensión transmural de este proceso, evolucionando finalmente a la perforación colónica. Esto además se puede asociar a la motilidad colónica alterada, aumento de la presión intraluminal, alteración del microambiente colónico también. La secuencia de cambios patológicos, y esto es súper importante, la base fisiopatológica de la diverticulitis es la microperforación. La progresión hacia un cuadro más complicado o si se logra esto contener y mantener localizado, va a depender de múltiples factores, pero con un divertículo con la pared indemne no vamos a tener diverticulitis. Tiene que existir una microperforación. Entonces vamos a tener que si esta microperforación logra ser contenida por los tejidos y la respuesta inmune del paciente, probablemente va a ser una diverticulitis simple de manejo médico, antibióticos, ambulatorio. Si esta microperforación no logra ser contenida por el paciente, va a evolucionar a una macroperforación con las complicaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, abscesos, peritonitis fecaloidea, peritonitis purulenta y a más largo plazo incluso se puede generar después de un proceso inflamatorio crónico una fístula. La evolución, en algunos casos, la progresión hacia un flegmón, absceso o peritonitis puede ser impredecible. Por eso es importante tener mucho cuidado al momento de evaluar al paciente cuando debuta con este cuadro. La evolución va a depender de la etapa al momento del diagnóstico, la capacidad de los tejidos pericolónicos de controlar el proceso inflamatorio y la respuesta observada del paciente durante el manejo inicial. La extensión y localización de la perforación va a determinar el comportamiento clínico y la opción terapéutica. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si tenemos una microperforación contenida y el paciente está clínicamente estable, una diverticulitis simple, va a ser manejo conservador lo más probable. Versus una perforación que evoluciona hacia una macroperforación, que lo más probable es que se manifieste con una diverticulitis complicada y esto obviamente va a requerir un manejo más agresivo que eventualmente va a ser quirúrgico o intervencional. En cuanto a la clínica, va a depender de la extensión y severidad de la enfermedad y acá hay que poner mucha atención porque puede simular muchas otras patologías. Vamos a tener generalmente lo más clásico, dolor en la fosa ilíaca izquierda. De hecho, se le denomina un poco como la apendicitis del lado izquierdo cuando es un cuadro clínico típico. Dolor en la fosa ilíaca izquierda, sensación febril, compromiso del estado general. Pero el dolor también puede ser hipogástrico o difuso, dependiendo también si el colon sigmoides es redundante y llega hasta la pelvis o incluso puede pasar hacia el lado derecho el colon sigmoides redundante y simular una apendicitis. Y difuso si estamos hablando de una peritonitis. Puede haber fiebre o taquicardia si hay un proceso inflamatorio infeccioso ya más evolucionado. Vamos a tener alteración del hábito intestinal, tanto constipación como diarrea. Se ha visto que en algunos pacientes se manifiesta porque es un colon que está inflamado y que obviamente no está funcionando de manera adecuada. Puede haber disuria, pujo, tenesmo rectal o vesical, dependiendo si este colon sigmoides, por ejemplo, inflamado o colon descendente inflamado se apoya sobre la vejiga, se apoya sobre el recto, va a generar síntomas irritativos a ese nivel. Vamos a tener neumaturia, fecaluria, si es que hay una fístula colovesical. Podemos tener también una masa palpable dolorosa, lo cual también es importante hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un cáncer de colon complicado. Y también la presencia de signos peritoneales o shock sépticos si el paciente llega muy grave con una peritonitis fecaloidea difusa. Es importante tener en cuenta, porque acá muchas veces los internos, los alumnos se confunden. Una cosa es la hemorragia digestiva de origen diverticular, que es otro tema, no lo vamos a tocar en esta charla, y otra cosa es la diverticulitis o inflamación, infección de los divertículos. Son dos cosas distintas. Lo único que tienen en común es que el origen es el divertículo. Pero rara vez se presenta una diverticulitis con todos los los síntomas que les acabo de comunicar, asociado además a una hemorragia digestiva baja de origen diverticular, ¿ya? Es rarísimo. Entonces,
no confundir dentro de la sintomatología, el sangrado o hemorragia digestiva no está dentro de la clínica típica de la diverticulitis. Los divertículos básicamente, para tener el concepto más claro, o se erosionan, se inflaman, se infectan o sangran, pero las dos cosas es muy raro. En cuanto al diagnóstico diferencial, como se podrán haber fijado con los síntomas que refería anteriormente, puede simular muchas patologías y tenemos que tener plena conciencia de que estamos frente a un paciente que puede tener un abdomen agudo. Y en ese sentido, lo más frecuente que nos confundamos o que tengamos que hacer diagnósticos diferenciales con el cáncer de colon complicado, con la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, que debuta con alguna crisis, apendicitis, pielonefritis, proceso inflamatorio pelviano en las mujeres, colitis isquémica y otras colitis infecciosas. En cuanto al estudio, el diagnóstico basado solamente en la clínica puede ser incorrecto hasta en un tercio de los casos, principalmente por todo lo que hemos hablado. O sea, es una patología que puede simular muchos otros cuadros también. Entonces es importante tener exámenes de apoyo para ir en el fondo logrando concretar nuestra hipótesis diagnóstica. Dentro de esos exámenes está el kit básico de urgencia, que son los exámenes generales de laboratorio, hemograma, PCR, orina completa y urocultivo. Con eso vamos a tener claridad de si está pasando algún proceso inflamatorio infeccioso, si está el recuento de blanco y la PCR elevada. Vamos a descartar también infección urinaria, si es que el paciente tenía síntomas urinarios además. Y ver cómo está su estado basal con el resto de los exámenes, pensando también que eventualmente podría ser un paciente quirúrgico, hay que pedir siempre coagulación, grupo, RH, etc. En cuanto a las imágenes, acá el examen más sensible y específico en el caso de sospechar una diverticulitis es el escáner de abdomen y pelvis con contraste, ¿ya? La ecografía tiene una sensibilidad alta en radiólogos con expertos en el tema, pero la verdad es que el escáner logra ser superior, ¿ya? Entonces, como vemos acá en la imagen, vamos a ver la presencia de divertículos en un escáner, además del aumento de la densidad de la grasa pericolónica. Si ustedes se fijan acá, la grasa que rodea las vísceras, el intestino, el colon, tiene que tener la misma densidad que la grasa del panículo adiposo de la pared abdominal. Como lo ven aquí, esta grasita está igual que esta otra grasita. Cuando vemos esta grasa blanca, como si alguien le hubiera pasado una lija por encima, algo pasa, ¿ya? Es un signo súper sensible de que algo está pasando intraabdominal, algún proceso inflamatorio infeccioso está pasando acá. Y también vamos a tener aumento del grosor de la pared colónica, como vemos acá, en que prácticamente ni se ve el lumen, ¿ya? Uno ve las paredes del intestino muy delgaditas, prácticamente imperceptibles, y acá se pierde el lumen y se ve engrosado completamente. ¿Cuál es el tratamiento de la diverticulitis simple? El manejo es ambulatorio y logra ser exitoso en más del 70% de los casos con un régimen liviano, analgesia, antiinflamatorios. Acá hay un proceso inflamatorio importante, ya se inflama un segmento colónico de 10, 15, 20 centímetros y que demora en pasar, demora varios días en bajar esa inflamación. Entonces, nos sirve mucho dejar Viadil, o sea, hay que dejar paracetamol más ketorolaco, paracetamol más ketoprofeno, o sea, antiinflamatorios orales, horarios, por lo menos unos 5 días para que baje esa inflamación. Antibióticos que cubran gran negativos y anaerobios por 10 a 14 días. Esto es controversial, pero la mayoría lo deja por este periodo. Principalmente ciprofloxacino, metronidazol es un esquema que utilizamos con frecuencia. Control en policlínico una vez terminado, o en la consulta una vez terminado el tratamiento antibiótico. Y obviamente mencionar cuáles son los síntomas de alarma en los cuales debe volver a consultar. O sea, si el dolor no es controlado, si el paciente está vomitando todo lo que le dejamos indicado, no va a estar recibiendo el tratamiento y ahí tiene que volver a consultar, ¿ya? Hay que advertirle que no, la recuperación no va a ser inmediata, pero dentro de 24 o 48 horas debería sentirse
considerablemente mejor, y si eso no es así o incluso empeora, tiene que volver a consultar a la urgencia. Como les dije, es controversial la duración y necesidad incluso de antibióticos. Hay algunos trabajos que muestran que podría incluso no requerir tratamiento antibiótico, sino que solamente antiinflamatorio. Y también es controversial el tema de la colonoscopía. Lo ideal, sobre todo si el paciente tiene más de 45 o 50 años, es aprovechar esta oportunidad para estudiar el colon, que se debe hacer 4, 6, 8 semanas después de terminado el tratamiento antibiótico, porque si no, hay más riesgo de complicaciones, porque obviamente esta microperforación que está contenida va a dejar de estar contenida con una colonoscopía que introduce aire a presión, y también porque el paciente no va a tolerar la preparación ni el procedimiento si está con un proceso inflamatorio reciente, ¿ya? Es controversial hacerlo después de una diverticulitis simple, como que hay trabajos que muestran que se justifica y hay otros que dicen que la verdad no tanto. En diverticulitis complicada, sí está totalmente indicado estudiar ese colon después de pasado el proceso agudo, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones de hospitalización? ¿Qué pacientes con diverticulitis simple no voy a lograr manejar en la casa y tengo que hospitalizar igual? Los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes que e inmunosuprimidos también es, ojo que pueden caer dentro de este grupo los diabéticos mal controlados, además de los pacientes VIH positivos, los pacientes que están en quimioterapia, tratamiento corticoidal crónico. Los pacientes con mala tolerancia oral, dentro de su historia clínica, si el paciente dentro de los síntomas que motivó su consulta están las náuseas y vómitos, no va a tolerar el manejo ambulatorio, vamos a tener que darle un par de días tratamiento endovenoso. El dolor no controlado, en el fondo que tengo imágenes, exámenes que me muestran que es una diverticulitis simple, pero clínicamente el paciente no parece tener una diverticulitis simple. Tiene dolor que no logra ser controlado, signos peritoneales incluso, mucha respuesta inflamatoria, con fiebre, con taquicardia. Es preferible dejarlo en observación por lo menos 24 horas. Lo mismo, discordancia entre el escáner y la evaluación clínica. Recordar que nosotros evaluamos pacientes, no imágenes, entonces si el paciente nosotros vemos que no está bien, está séptico, se va a beneficiar de nuestra vigilancia y mantenerlo hospitalizado. Y también cuando hay descompensación de comorbilidades, por ejemplo, pacientes cardiópatas, pacientes insuficientes renales, muchas veces se descompensan cuando hay un cuadro infeccioso concomitante y también hay que hospitalizarlos por esa razón. ¿En qué casos vamos a ir a una cirugía electiva de diverticulitis? Por ejemplo, ya pasó el cuadro diverticular simple y el paciente nos va a preguntar, y bueno, ¿qué hago ahora? O sea, ya me pasó esto, fui a la urgencia, me dieron antibióticos, ¿qué sigue después? La verdad es que cuando la cirugía está indicada, igual se evalúa caso a caso, ¿ah? Y ojalá en discusión con el resto del equipo con el que uno trabaja, pero estaría indicada, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, porque son pacientes que no van a tolerar un segundo cuadro, aunque sea simple, son pacientes que igual tienen riesgo de evolucionar a una perforación mayor. Cuando tenemos la imposibilidad de descartar un cáncer colorectal, se presenta, por ejemplo, esta inflamación colónica en el escáner, que se mantiene en los escáneres de control, o tratamos de hacer una colonoscopía y hay una estenosis infranqueable y no logramos pasar y no podemos descartar que no tenga un cáncer, también puede ser un buen candidato, aunque tenga un solo episodio. Y si hay síntomas persistentes importantes, esto igual es relativo, pero hay pacientes que quedan con dolor abdominal recurrente después de un episodio. En caso de la diverticulitis simple recurrente, la verdad es que el número no está definido y hay que evaluar caso a caso. Em, no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que a los 30 años hace un cuadro diverticular simple y que el segundo episodio tiene una recurrencia 10 años después y después tiene una tercera recurrencia 15 años después, por poner un ejemplo. No es lo mismo que un paciente de 50 años que hace 3 episodios en un año y medio, por ejemplo, ¿ya? Eso te habla de una enfermedad más agresiva, aunque los dos casos tenían diverticulitis simple,
el hecho de que, de que un paciente haga cuadros reiterativos en poco tiempo, que lo limiten en su actividad laboral o que lo mantengan hospitalizado un par de más de alguna vez o con licencias prolongadas y en el fondo cada cierto tiempo vuelva a consultar a la urgencia por lo mismo en periodos cortos de tiempo, probablemente ese va a ser un mejor candidato a cirugía electiva que un paciente que hace recurrencias con 10 años de diferencia. ¿Ok? Pero como les digo, todo es muy caso a caso. Las guías clínicas lo manifiestan así, o sea, en este tipo, porque antiguamente era 2 episodios de diverticulitis o más, cirugía inmediatamente. Y la verdad es que ahora se ha mantenido, se ha tratado de hacer un manejo más conservador y vamos viendo caso a caso. ¿Ya? Y en ese caso a caso, por ejemplo, lo que dije recién, pacientes con hospitalizaciones múltiples, alteración de la calidad de vida, exposición reiterada a radiación, antibiótico a repetición en un periodo corto de tiempo por 3, 4 crisis en un periodo pequeño, probablemente va a ser el mejor candidato a una cirugía electiva que otros con episodios más distantes. La decisión sigue siendo individualizada y va a depender de la edad, las comorbilidades, la severidad de los episodios y la persistencia de los síntomas. En los casos de diverticulitis complicada, por ejemplo, que no fuera una cirugía de urgencia, por ejemplo, un absceso diverticular, también se estima que serían candidatos a cirugía electiva, pero actualmente también se van discutiendo caso a caso. No es lo mismo un absceso diverticular pericolónico de 3 centímetros que anda bien con antibióticos y nada más, que un paciente con un absceso diverticular de 7, 8 centímetros en el hipogastrio, que a nivel de la pelvis, que tuvieron que drenarlo bajo escáner, que tuvo hospitalizado 10 días en la UTI inicialmente y después en salas. No, no es lo mismo. ¿Ya? Probablemente el segundo caso va a ser un mejor candidato a cirugía que el primero. ¿Ya? Pero de todas maneras, todo esto se va a discutir caso a caso y con el paciente también. ¿De qué se trata la cirugía electiva? Es resecar el colon que está afectado por la enfermedad articular. No se reseca todo el segmento colónico que presente divertículos, porque es muy frecuente que encontremos divertículos en todo el colon. Uno examina el colon en la exploración abdominal y vemos qué segmento tiene signos de inflamación crónica, se ve acartonado, con alteración incluso de la anatomía, con adherencias asociadas, y ese segmento probablemente va a ser solamente el que vamos a resecar, que es el segmento patológico, ¿ya? Y la idea es hacer una colectomía segmentaria a nivel del promontorio, dejamos acá el recto indemne, resecamos el segmento de intestino, o sea, el segmento de colon que esté patológico y después unimos el colon sano con el muñón rectal, generalmente ahora con un stapler especial, que es el stapler circular, que genera una línea de corchete circular, generando una unión automática básicamente de estos dos segmentos. Lo ideal es hacerlo laparoscópico. Hay veces que no se puede hacer por dificultades técnicas, alteración anatómica, y ahí, bueno, se convierte la cirugía abierta tradicional, pero la inmensa mayoría se logra hacer vía laparoscópica. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en una diverticulitis complicada? El líquido libre. Eso habla, por ejemplo, acá tenemos un escáner con abundante líquido libre, en el caso de una peritonitis. Neumoperitoneo, aire fuera de las vísceras, como vemos acá. Colecciones, fístulas y estenosis. ¿Ya? Acá también tenemos neumoperitoneo importante. Acá también tenemos una diverticulitis aguda del colon sigmoides, como vemos acá. Todo el colon sigmoides inflamado, hasta la presencia de divertículos. Todo el colon sigmoides inflamado, la pared engrosada, alteración de la grasa adyacente y además con extenso neumoperitoneo, como vemos acá, sobre el hígado, líquido abundante en los 4 cuadrantes abdominales, ¿ya?
En estos casos de diverticulitis complicada, tenemos la clasificación de Hinchey. La clasificación de Hinchey se basaba en los hallazgos intraoperatorios. Cuando todos los pacientes eran explorados, incluso hasta las diverticulitis simples se exploraban antiguamente, según los hallazgos que encontraban en el intraoperatorio, le daban esta clasificación. Actualmente se ha podido extrapolar esta clasificación a los hallazgos radiológicos del escáner. Entonces, vamos a tener Hinchey 1 cuando el absceso es pericolónico, o sea, está pegadito al colon. Hinchey 2 cuando tenemos un absceso pélvico. Hinchey 3, una peritonitis purulenta, difusa. Y Hinchey 4 cuando tenemos una peritonitis fecaloidea difusa. ¿Ok? El Hinchey 2 es de una mayor gravedad, entre comillas, que el Hinchey 1, porque mientras más alejado del colon esté la patología, el proceso inflamatorio, hablamos de una enfermedad más agresiva, ¿ya? Entonces vamos ahora a hablar un poquito de cada una de las complicaciones de la diverticulitis. Tenemos por un lado el absceso diverticular, que es una condición clínica severa con una mortalidad global de un 5 a un 10%, y que incluso cuando llegan estos pacientes a cirugía de urgencia, antiguamente tenían una mortalidad mayor al 25%. El tratamiento va a depender de la magnitud y localización de las colecciones, la condición clínica del paciente y los recursos disponibles, ¿ya? También acá las guías son controversiales, es un tema que tampoco está 100% zanjado, pero la mayoría coincide en que abscesos de entre 3 a 5 centímetros asociados a estabilidad clínica, que es fundamental, el manejo puede ser médico, solamente con antibióticos. Endovenoso, idealmente el paciente hospitalizado bajo vigilancia. Las primeras 24 o 48 horas son fundamentales para ver si responde o no. Por otro lado, tenemos que los abscesos mayores a 3 o 5 centímetros o con falla del manejo conservador inicial, o sea, los que no anduvieron bien con manejo médico y que eran más chiquititos, el drenaje se tiene que optar por drenaje percutáneo. Los abscesos diverticulares asociados a sepsis abdominal persistente o sospecha clínica de una peritonitis purulenta o fecaloidea de origen diverticular son candidatos a intervención quirúrgica precoz. Acá tenemos que ser súper atingentes de que si vamos a hacer un manejo conservador o intervencional, tenemos que estar encima de ese paciente porque si clínicamente no evoluciona bien, ese paciente tiene que ir a cirugía. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un absceso pericolónico de origen diverticular, de un colon descendente sigmoide bastante redundante que incluso cruza hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Y acá tenemos la imagen de cómo se instaló un drenaje percutáneo a través, guiado por TAC, en el fondo guiado por las imágenes, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones? Porque acá vemos que se resolvió completamente, pero hay veces que tenemos limitaciones, por ejemplo, cuando hay ausencia de ventana radiológica, sí, para lograr hacer esta punción tenemos que pasar a través de las vísceras, no se puede. La mala tolerancia, acá igual tenemos que tener cierto grado de colaboración del paciente. Hay una tasa de fracaso que puede llegar hasta un 15 o 30%, o sea, no es infalible, en algunos casos no se logra. Puede haber recurrencia o persistencia, o sea, en el fondo después de este drenaje se vuelve a formar de nuevo la colección en hasta un 35%. Puede haber morbilidad asociada al procedimiento también en un 5%, como sangrado, lesión de vísceras vecinas y fistilización. Pero esto es como ponernos en los casos que básicamente esto no resulta o es frustro o se complica, pero cuando los casos que andan bien, andan muy bien y el paciente se ahorra una cirugía que incluso en el contexto de urgencia puede en el fondo consistir en una colostomía. Antes, el 10 o 15% de las cirugías por diverticulitis eran para drenar abscesos y un porcentaje importante terminaba en una operación de Hartmann con una colostomía terminal. ¿Ya? Con esta otra alternativa, rescatamos un porcentaje importante de pacientes que se beneficia, teniendo en cuenta, sí, que tiene ciertas limitaciones que no es para todos. Y tenemos que estar atentos a los que no se puede hacer para ofrecerle un tratamiento más agresivo.
Acá tenemos, por ejemplo, una diverticulitis inicialmente complicada del ángulo esplénico, con formación de un absceso pericolónico de 6 centímetros. Y acá tenemos después el control posterior al drenaje bajo TAC, en que se ve una resolución prácticamente completa. La peritonitis diverticular. Esto corresponde al 1% de las diverticulitis, es una emergencia quirúrgica, es la emergencia más quirúrgica más común en enfermedad articular y es responsable de la operación de Hartmann en 1 de cada 2.000 pacientes por año en algunas series. Y en muchos casos es la primera manifestación de la enfermedad. Eso también es importante mencionar. Dentro de la historia natural de la diverticulitis, los pacientes que, la mayoría de los pacientes que son diverticulitis simples van a seguir siendo diverticulitis simple en las recurrencias, por ejemplo. Hay un porcentaje que se puede complicar, pero que es menor. Y la mayoría de las diverticulitis complicadas debuta como diverticulitis complicada desde el primer episodio. Eso pasa en la mayoría de los casos. Obviamente no en el 100%, pero en la mayoría se da esta historia natural de que o es lo uno o es lo otro desde el principio. La morbilidad de la cirugía de urgencia presenta mortalidad de hasta un 50% y un 15 o 25% de los pacientes con diverticulitis perforada, Hinchey 3 y Hinchey 4 van a requerir probablemente esta intervención. Estamos hablando de pacientes que llegan con una peritonitis fecaloidea difusa, con una tremenda contaminación séptica abdominal, que incluso varios casos llegan con riesgo vital o evolucionan después de la cirugía de manera bastante crítica, con requerimiento de drogas vasoactivas, UCI, ventilación mecánica. Entonces, es un cuadro grave, ¿ok? Y acá también es discutible el manejo. La intervención va a ser una intervención quirúrgica precoz cuando tenemos una peritonitis diverticular Hinchey 3 o Hinchey 4, una sepsis abdominal persistente o una mala respuesta a manejo conservador. En general, la operación de Hartmann no hay discusión en hacerla en los pacientes Hinchey 4. La discusión principal está en los pacientes Hinchey 3, cuando tenemos una peritonitis purulenta localizada en la pelvis, por ejemplo, y el paciente está clínicamente estable. Se pueden ofrecer otras alternativas, dependiendo también de los recursos que tenga cada centro, como una resección colónica más anastomosis primaria con o sin ostomía de protección. Y también estaba en boga hace un tiempo el lavado peritoneal, que es solamente hacer un aseo peritoneal y dejar drenaje, pero cada vez se hace menos porque la verdad es que en pocos pacientes lograba resolver 100% el cuadro diarticular inicial. Lo importante es siempre, si es que no vamos a hacer un Hartmann, si es que vamos a optar por una resección colónica más anastomosis primaria con o sin protección, es fundamental ver la estabilidad hemodinámica del paciente, el estado nutricional, las comorbilidades que tiene ese paciente, los recursos disponibles y la experiencia del equipo. Muchas veces son cirugías, hacer una anastomosis con el stapler circular que les mostré en las otras fotos, no es una cirugía que hagan todos los cirujanos generales, ¿ya? Entonces va a depender también de qué herramientas maneje cada centro. Y lo más importante es cómo está el paciente, porque puede ser que haya una peritonitis purulenta muy pequeña a nivel de la pelvis, pero el paciente si está choqueado, desnutrido, esa anastomosis no va a pegar con nada y es mejor dejarlo estomizado. La tendencia actual siempre va a ser a lograr un abordaje menos invasivo, pero el abordaje más agresivo en el fondo, desfocar el cuadro infeccioso de manera rápida y eficiente como una operación de Hartmann, va a seguir estando indicada en un grupo de pacientes. Eso es inevitable. ¿Ok? Hay un pequeño grupo en el Hinchey 3 que se puede beneficiar de algunas cirugías menos invasivas o eventualmente no dejar una ostomía, pero es discutible y hay que evaluar muy bien caso a caso.
Y bueno, esta es la operación de Harman, en que se define como una sigmoidectomía con cierre del muñón rectal y generación de una colostomía descendente terminal, ¿ya? Se aboca todo el colon descendente hacia la pared abdominal. Tiene una mortalidad un 19%, con infección de la herida operatoria hasta en un 24%. Complicaciones de la ostomía se describen hasta un 10% también. Y es importante destacar que la reconstitución de tránsito, o sea, en el fondo, librar al paciente de la ostomía, reconstruir de nuevo el tránsito intestinal, posterior a 3 a 6 meses, de cuando ya el paciente esté recuperado y en buenas condiciones, se logran un porcentaje pequeño de pacientes. Todavía en la serie se describe que un 30 o 70% de los estomizados jamás se reconstituye, ¿ya? Y eso, bueno, es un tema, hay pacientes que no van a tolerar de nuevo otra cirugía, y también hay un tema también de colapso de los sistemas de salud, en que es difícil darles prioridad a estos pacientes cuando tenemos todavía pacientes, por ejemplo, con cáncer que no han sido resueltos, ¿ya? Todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esta cirugía. Por lo tanto, hay que hacerla bien, y dejar esa ostomía perfecta, porque no sabemos si va a ser para siempre. ¿Ok? Las fístulas, algunas palabras de las fístulas de origen diverticular. 2% de los casos de enfermedad articular es más frecuente en hombres, en mujeres histerectomizadas, porque el útero de alguna forma también protege que el colon se fistulice a la vejiga o a la vagina. La más frecuente es la fístula colovesical con el 65%. Hay otras posibilidades como vagina, intestino delgado, trompa de falopio, pared abdominal, pero lejos la más frecuente es la colovesical. Y el tratamiento va a ser la resección en bloque y anastomosis primaria. En estos casos, el paciente no llega con una gran contaminación abdominal. Muchas veces es una cirugía ya un poco más electiva, se puede planificar, y podemos evitar una ostomía en la mayoría de los casos. La estenosis también es otro, y al igual que la fístula, habla más de una cronicidad de estos eventos agudos reiterados, que en algunos pacientes también llegan a ser oligosintomáticos, debutan con la estenosis, pero nunca tuvieron un cuadro diverticular agudo, múltiple, por ejemplo. La verdad es que la minoría refiere a una historia así. Son cuadros muy larvados y también que pueden pasar desapercibidos de inflamación colónica crónica. Acá se da, además de esta inflamación, una extensa fibrosis con obstrucción intestinal baja, constipación, o en algunos pacientes solamente puede ser un hallazgo. Generalmente la indicación quirúrgica va también porque, además de los síntomas que puede presentar, es imposible descartar un cáncer colorectal. Entonces no nos podemos quedar como con un segmento del colon ciego sin poder estudiar, sin tener certeza de que está sano. Acá el estudio es tratar de hacer una colonoscopía, y también lo podemos complementar. Si no podemos pasar el colonoscopio, podemos complementar el estudio con un enema varitado doble contraste, donde se dibuja toda la pared del recto y del colon, y también se dibuja la zona de estenosis. Y el tratamiento es quirúrgico y va a depender de cómo esté el paciente, si es de urgencia, si llega a una fusión aguda, o electivo, si es una cosa más crónica y nos permite estudiarlo y evaluarlo y eventualmente operarlo de manera eh, tranquila y programada. Eso era lo que quería compartir con ustedes en cuanto a diverticulitis. Espero que esta charla sea de mucha utilidad para todos y todas.